Tzedkem leshalom, malachei shalom, malachei elyon. Melech malchei amlakim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedkem leshalom, malachei shalom, malachei elyon. Melech malchei amlakim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedkem leshalom, malachei shalom, malachei elyon. Melech malchei amlakim, HaKadosh Baruch Hu. Bueno, hoy encendido, vamos a hacer la barajá primero, encendido de velas, si no me equivoco, 18:05. ¿Está bien? 02 o 05. 05, ¿no? 18:05. Sí, 02. A 02. Bueno, 04 tengo. bueno 02, hagamos 02. Bueno, la parshá es de Shoftim. Vamos a hacer un lejaim. El que tenga ahí vino, con vino, me acompaña. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, oleh peri hagafen. No sé si tienen algo para hacer una brajá por ahí. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shakol Niyad V'Torah. Amén, amén. Amén. Bueno, la parshá de Shoftim, la parshá de esta semana, empieza diciendo: Shoftim beshotrim, titen leja bechol sheareja, asher Hashem elokeja noten leja. Dice que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada ciudad donde vas a vivir, tenés que tener Shoftim, que son jueces, y tenés que tener Shotrim, que son policías. ¿Sí? Como en la modernidad, el Shofet, el juez, es el que dictamina. El shoter es el que lleva las cosas, digamos, como que hace cumplir la ley. Después están los otros que nos dicen las leyes y no las cumplen, pero bueno, no importa. Eso es una cuestión aparte. Pero todo sea por la necesidad y la urgencia. El tema es así. Una vez había un Hasid del Rebbe anterior, llamado Israel Jacobson. Este Rebbe Israel Jacobson, muy conocido en Estados Unidos, fundador de un diario que no sé si existe al día de hoy, un diario en Yiddish, el Allgemeiner Journal. Era un diario que salía todas las semanas, como el Die Presse acá, o Yiddish Zeitung, o no sé, pero muy, muy conocido el diario. Y este hombre, que era un Hasid del Rebbe anterior, él llegó a Estados Unidos antes que el Rebbe anterior. ¿Sí? El Rebbe anterior llegó en el año 40, él llegó antes que el Rebbe anterior. Y en una oportunidad, él viajó a Polonia para ver al Rebbe. ¿No? En vez de viajar a Estados Unidos, como estamos acostumbrados, que íbamos en mi época por lo menos, él viajó a Polonia de Estados Unidos para ver al Rebbe. Y tuvo una reunión con el Rebbe, una audiencia privada con el Rebbe anterior. Perdón, primero quería contar otra cosa. Antes de esto, para llegar a esto. Hay una bendición que decimos todos los días en la tefilá, en la amidá, en el rezo diario, que dice: Ashiva shofteinu que barrishoná, beyoatzeinu que batejilá. Estamos pidiendo a Dios que vuelva a haber jueces como en un principio y que vuelva a haber consejeros como en un principio. Así como antes había jueces y había consejeros, que ahora vuelva a haber también. Ahora, si miramos la parashá, perdón que me salté esta parte, si miramos la parashá habla de los shoftim, habla de los jueces, y habla de los shotrim, de los policías. El rezo que hacemos diariamente habla de los jueces, se olvida de los policías y habla de los consejeros. Entonces la pregunta es: ¿a dónde fueron a parar los policías? Es una mitzvah de la Torá que tenía que haber shoftim, tenía que haber shotrim, jueces, policías. ¿Por qué cuando pedimos por la redención futura estamos pidiendo que vuelvan los jueces y que vuelvan los consejeros? Entonces a todo esto venía a colación la historia con Israel Jacobson, que fue a ver al Rebbe anterior a Polonia y le preguntó, entre otras cosas,
le pidió brajot y todo, y el Rebbe anterior le contó lo siguiente: mira, mi abuelo, que era el Rebbe Maharaj, mi abuelo, él cuando tenía que decirle algo a sus hasidim, ordenaba, él les daba una orden para que ellos cumplan. Esa es la manera de transmitir sus ideas. Le ordenaba a sus hasidim. Mi papá, dice, mi papá decía, él no ordenaba, él decía que hay que hacer tal cosa, pero no en un tono de orden, no en imperativo. Dice, y yo, dice el Rebbe anterior, suelo decir, me parece que habría que hacer tal cosa. Entonces mi abuelo ordenaba, mi papá decía, y yo digo lo que a mí me parece. Bueno, esto fue, como dijimos antes del año 40. Después de muchos años le preguntaron a Israel Jacobson, le preguntaron, cuando él contaba esta historia, si tuvieses que caratular a nuestro Rebbe, ¿no? El Rebbe Maharaj ordenaba, el Rebbe Rashab decía, el Rebbe anterior, el suegro, decía, a mí me parece que. ¿Cómo dirías que actúa el Rebbe?, le preguntaron a Israel Jacobson. Y él contestó que el Rebbe aconseja. El Rebbe ni ordena, ni dice lo que le parece, él solamente aconseja. Esa es la palabra yoetz. Yoetz es un consejero. ¿Qué es un consejero? O sea, vos tenés distintas maneras de actuar, distintas maneras de hacer tus mitzvot. Tenés las mitzvot o tenés la orden de un Rebbe que te dice tenés que hacer tal cosa, cuando viene en tono imperativo. Bueno, lo haces porque no te queda otra. Tenés otro nivel donde el Rebbe te dice algo, la Torá te dice algo. Lo haces ya con cierta participación tuya, por llamarlo de algún modo. No es algo que lo haces porque estás obligado, porque si la Torá te dice, si tu maestro te dice, tenés que hacerlo. Pero si te ordena, ¿no? Si te lo dice, es como que te da cierta libertad para vos elegir. Más aún si hablamos como el Rebbe anterior, que él solamente decía lo que a él le parecía, pero que ni siquiera era una idea para que los otros lleven a cabo. Él decía su parecer y el que quería tomar la idea la tomaba o no. El Rebbe iba más lejos todavía, que ni siquiera decía lo que a él le parecía. Él decía que él aconsejaba tal cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, cuando a vos te aconsejan algo, a diferencia de cuando te ordenan algo, y toda la decisión la tenés vos, las cosas cuando realmente las haces con mayor entusiasmo. Porque nadie te está obligando, o sea, lo haces porque vos querés. No hay ningún tipo de obligación. Ni la Torá te obliga, ni tu maestro te obliga, ni tu esposa te obliga, nadie te obliga. Lo haces porque vos querés. Dice, esa es la manera que el Rebbe transmitía las cosas. El Rebbe transmitía las cosas diciendo un consejo. Dice que esta sería la respuesta de por qué cuando hacemos la tefilá no pedimos por los policías que vengan a forzarnos a cumplir la ley. Pedimos que vengan consejeros y que nosotros podamos, con nuestra libre capacidad, nuestro libre albedrío, entender que eso es bueno, ¿sí? Y hacerlo realmente con entusiasmo. Dice, esa es la Geulá. O sea, porque en el rezo ese estamos pidiendo por la redención, por la Geulá. Dice, ¿cuándo es la redención? ¿Cuándo es la redención? Cuando vos haces las cosas con entusiasmo. Para que las cosas sean hechas con entusiasmo, te tienen que decir un consejo. Nadie te tiene que ordenar nada. Ahí vos realmente haces las cosas con entusiasmo. Entonces, esta fue la manera que él explicó la diferencia de los distintos rebes y cómo uno se comunica en realidad, ¿no? Muchas veces queremos comunicar algo y pensamos que la manera es ordenando algo, ¿sí? Pensamos que la manera es diciéndonos lo que a nosotros nos parece. Y a veces nadie te pidió tu opinión, nadie quiere que le ordenen cosas. O sea, a uno le gusta sentir que está haciendo las cosas porque uno tiene ganas de hacerlo. Entonces, esto es lo que el Rebbe percibió, esto es lo que el Rebbe entendió para nuestra generación, que era la mejor manera de comunicar las cosas. La manera de comunicar las cosas era solamente aconsejarnos algo.
aconsejarnos algo. Y voy a contar una historia también simpática, que es una historia conocida, ¿no? Por lo menos una anécdota conocida, y que tiene que ver un poquito con todo el tema de cómo va a venir la redención, ¿no? Siempre estamos hablando de la redención hablamos que una de las maneras que venga, la manera que nosotros tenemos en nuestras manos para que venga la redención, es con amor al prójimo. Pero se cuenta una historia que había un templo, ¿no? En Ustetl, había en un pueblito un templo, y siempre estaba la eterna discusión si cuando se recitaba el Kadish la gente tenía que estar parada o la gente tenía que estar sentada. Cada vez que empezaba a decir un Kadish, había parte del público que se paraba, parte del público que se sentaba. Los que se paraban decían a los que se sentaban, ¡hey, tenés que pararte! Los que se sentaban les decían, muchachos, hay que sentarse. Y así, el rabino realmente no sabía qué hacer, un rabino nuevo en el templo, y no sabía qué hacer, como cada vez que había un Kadish, empezaba la discusión. Entonces dice que surgió una idea, alguien le dio la idea al rabino, que había un hombre muy mayor, que tenía más de 100 años, que vivía en una casita en las afueras del pueblo, que le fuesen a preguntar a él cómo era la costumbre originalmente. Entonces fueron a ver a grupos parte de gente que era del grupo de los que hacían el Kadish parados, otra parte de los que hacían el Kadish sentados, y el rabino, fueron los tres, fueron todos a ver a este hombre. Entonces el rabino expone y le dice, dígame, Revid, dice, dígame, ¿cómo era? ¿Usted se acuerda cómo era el Kadish en la época que usted iba al Shil, cuando era joven, hace 80, 90 años? ¿Había que hacerlo parado? ¿Había que escucharlo parado? O sea, el que recita el Kadish es parado. La pregunta era si los que escuchaban tenían que estar parados o sentados. ¿Había que escucharlo parados? Dice, ¿sabes qué? No te puedo asegurar que había que escucharlo parado, dice. Empiezan los otros, los del grupo de los sentados, a decirle, ven que no había que hacerlo parado, ven que no había que hacerlo parado. Dice, pará un poquito. Le preguntaron de nuevo, decime, ¿había que hacerlo sentado? ¿Había que escucharlo sentado? Dice, ¿sabes qué? No estoy seguro si había que hacerlo sentado. Empezaron los otros, ven que había que hacerlo sentado, ven que había que hacerlo parado, no sé, ya no sé lo que estoy contando. Como que el anciano no recordaba. Cuando vio esta discusión, dice, ahora me acuerdo, pasaba esto hace 90 años pasaba lo mismo. Estaban los que decían que había que hacerlo parado y estaban los que decían que había que hacerlo sentado. O sea, el viejito este tampoco sabía cómo había que hacerlo. Ya de su época se estaban peleando. Entonces, bueno, concreto, lo que tenemos que aprender. Estamos pidiendo por la Geulá, estamos pidiendo porque vuelvan los jueces, estamos pidiendo porque vuelvan los consejeros, no los policías, que nadie nos fuerce a hacer nada, que vengan los consejeros, que venga la Geulá. Para eso, el remedio para todo eso es el amor al prójimo, ¿no? No empezar a discutir si hay que hacerlo sentado, si hay que hacerlo parado, o sea, respetar al otro y hacer las cosas que uno tiene que hacer de la mejor manera posible. Bueno, Shabbat Shalom, y espero que tengamos solo buenas noticias, muchas reuniones sociales, sin distanciamiento, si Dios quiere, no más de Neús, si Dios quiere, y bueno, Lejaim. Lejaim, Chávez. Lejaim, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.